Me da mucho gusto, Gaby, estoy para servirte. Bueno, gracias. Y bueno, mi historia empieza desde que empecé a trabajar a un centro de distribución. Ajá. Yo ya tenía tiempo de estar trabajando ahí y conocí yo a un muchacho que fue el que me capacitó para aprender a escanear, porque ahí escaneábamos medicamento. Ajá. ¿Y cómo es escanear medicamento? Perdón mi ignorancia. Haga de cuenta que nos dan un escáner. Ajá. Y escaneamos los códigos para mandarlos a diversas tiendas. Ajá. Es el centro de distribución de Walmart. Ah, ok. Y se distribuye a varias tiendas, ¿no? Ajá. Yo ahí me pusieron a una persona para que me capacitara. Y pues me empezó a capacitar él durante 15 días. Después de esos 15 días, él tenía intenciones de querer andar conmigo, sí. Pero pues siempre yo me negué, ¿no? Porque nada más era para mí mi amigo. Entonces, todo empezó después de que lo conocí. Una ocasión, estaba acostada en mi cama con mi mamá y mi mascota, un perro pequeño que tenemos de casa. Sí. Entonces yo sentí como en mi sueño se me subió una pesadez muy fuerte en mi cuerpo. Y yo veía al perro como quería hacerme cosas, o sea, malas, como queriendo tener relaciones conmigo. Entonces yo empecé a tratar de despertar y fue cuando mi mamá me movió del brazo y me dijo que qué me pasaba. Y yo, quita tu perro, es un maldito, ve lo que quería hacerme, ¿no? Pero yo estaba muy molesta. Entonces mi mamá me dijo, no, era una pesadilla. Estuvimos explicando y pues no sabíamos qué había pasado, ¿no? Dije, a lo mejor era una pesadilla, no sé. Pero después de eso, siguió pasándome cada noche. Ya eran las noches. Haga de cuenta que se me subía al muerto. Sí. En 5 minutos que yo me iba a acostar a mi cama, cerraba los ojos, ya sentía yo la pesadez. Nunca me había pasado, pero decían que era el muerto porque sentía la pesadez y mi cuerpo quedaba inerte. O sea, no podía moverlo, ¿no? Uh-huh. Y me empezó a pasar. Duré casi 2 años yo con ese problema. Se me subía, pero yo sabía que él quería tener relaciones conmigo porque me agarraba con una fuerza, uh-huh. Pero mis brazos, y yo sentía como en mis piernas me las quería así abrir. ¿Tú nunca lo viste? Sí, en una ocasión yo estaba, se me había subido el muerto. Ajá. Otra vez, pero eran como las 4:30 de la mañana. Entonces mi mamá, como traía el turno de la mañana, se iba a trabajar. En ese momento yo me acuerdo claramente que no estaba dormida, sino en eso, en mi cabeza hacia arriba, vi unas manos cruzadas en forma de palma, con las palmas hacia abajo, y se me bajó el muerto enseguida. Y yo vi una persona, un hombre, cómo se sentó a la orilla de mi cama. Era un hombre así como los de las caricaturas de antes, las caricaturas, ¿cómo le podría decir? Como los caballeros del zodiaco, así. Pero él tenía su pelo como largo, pero con puntas como de grafiladas, y me volteó a ver. Y yo decía, no estoy dormida, porque la puerta de mi cuarto estaba un poco abierta, se veía el reflejo de la sala donde mi mamá se estaba cambiando. Y yo decía, no puede ser, pero no podía hablar, y aún así veía las manos sobre mi cabeza yo. Las manos bien que las distinguía con las palmas abiertas, en forma, o sea, cruzadas. Y el ser estaba acostado en el suelo al lado de mi cama. Y, o sea, nada más cuando yo vi las palmas, se bajó así de repente. Y después alcancé a ver yo a una pequeña niña. Pero en lo que se me iba acercando así del closet hacia mi cama, no le veía el rostro bien hasta que iba acercándose más y más, pero con la cara como ya de grande. Entonces me empezó a pasar bastante tiempo. Yo la verdad a veces ya ni quería ni dormir. Le decía a mi mamá, déjame quedarme en tu cuarto, quédate conmigo. Y
pues sí sentía feo porque mi mamá no quería, tenía miedo de que a ella le pasara lo mismo. Y no me creían para nada. Le decía, es que yo siento cómo se me sube y cómo me empieza a acariciar mi cuerpo. Siento su respiración porque yo la escuchaba así en mis oídos. O sea, yo lo sentía cerca. Y no sé, yo a este muchacho que yo le comento, yo pienso que tuvo algo que ver porque incluso mi gafet con el que yo entraba a trabajar me lo pidió prestado para escanear la mercancía. Y se me desapareció con mi foto y luego me decía, yo no lo tengo y no lo tengo. Y se me perdió. Una vez él siempre me decía que sus seres espirituales podían decirle cosas, pero no podía decirme todo a mí. Él era de Veracruz, de Catemaco. Tenía familia que sí practicaba la brujería. Entonces pues yo trataba de alejarme de él, ¿no? Pero él constantemente conmigo. Y me decía, una vez me dijo, te va a pasar algo entre un miércoles y un sábado. Vas a sufrir mucho, dice, pero vas a estar bien porque te vas a reponer. Los golpes de la vida son así. Y yo pues le pregunté, dime qué va a pasar, ¿no? A mí no me dejes a medias, dime. O si no, mejor no me digas nada. Y por azares del destino, coincidencia, el sábado falleció mi mejor amigo que trabajaba ahí conmigo. Con el cual, yo llevaba muy buena relación. ¿El sábado pasado? Ajá, el sábado siguiente después de que él no, hace 2 años. Ah, ok, pero esto sucedió en el sábado siguiente. Ajá, al sábado siguiente mi amigo va falleciendo, él me lo dijo el lunes. Ajá. Que algo iba a pasar entre un miércoles y un sábado y mi amigo desgraciadamente falleció en un accidente automovilístico, lo atropellaron. Y a lo mejor yo al principio pues no lo tomé en cuenta cuando me dieron la noticia de que había muerto, ¿no? Pero ya después me puse a pensar y dije, ¿por qué me lo dijo? Y yo le pregunté a él directamente, ¿por qué si tú sabías algo no me lo dijiste? ¿O por qué era tu comentario? Y me dijo, es que yo no sabía si era él o era tu novio. Y le digo, oye, no se vale, mejor sabes que aléjate de mí, yo no quiero volverte a hablar, porque esto a mí sí me duele mucho. Y no, el chavo seguía buscándome. Y una vez también me dio se acercó a mí, me dio un tentagramatón. Un tetragramatón, sí. Ajá, así dibujado en un cacho de cartón. Y me lo puso en la mano. Pues yo la verdad estaba pues nerviosa, ¿no? Le digo, ¿por qué me das esto si yo no te he pedido nada? Dice, no me acuerdo si bien me dijo, ponlo de cabeza o algo así del equilibrio. ¿Con la punta para abajo te dijo? Algo así. Él me dio a entender algo así. Ajá. Que lo tenía que tener de cabeza, algo así, una punta. Ajá. Pero pues yo la verdad del nervio, pues no le hice caso, le digo, es que yo no quiero nada. Y se fue corriendo. Entonces, haga de cuenta que yo estaba en la noche. Y al otro día que yo regresé a mi casa temprano, me tenía que parar para irme a las 2 de la tarde. Cuando me levanté mis ojos, no se podían ni abrir. Tenía como muchas lagañas. Y cuando ya pasó el transcurso de que me fui al trabajo, yo sentía que se me iban cerrando mis ojos, ¿no? Y me salían las pequeñas lagañas a los lados. Pero fue incrementando que cuando yo ya estaba en el trabajo, me vieron todos los compañeros, como toda la lagaña me cubría el ojo y me salían como mocos, pero grandes. Y me llevaron a servicio médico. Ahí fue cuando me dijeron que yo ya tenía una fuerte infección de conjuntivitis, algo así. Conjuntivitis, sí. Ah, exacto, eso. Me dijeron que yo ya tenía como 15 días. Y yo pues le dije que no. Y me decían, no mientas, o sea, dinos la verdad. Me pusieron tratamiento y pues no. Hasta que fui con un tío en la noche saliendo del trabajo y me hizo una limpia porque mi tío hace limpias. Y me limpió con ruda. Y haga de cuenta, Juan Ramón, que la ruda, al momento que me la pasaba por los ojos, se desboronaba. Y ya que me limpió con un huevo y la ruda, como a los 10 minutos que yo me fui a tomar mi camión, yo ya no tenía nada.
pero las lagañas así tan grandes que me salían me tapaban la vista. Y era así muy verde. ¿Y no tienes caliente los ojos? ¿Sentías caliente demasiado? Los ojos? ¿Y comezón? Me daba bastante. Ajá. Pero al momento que yo me intentaba tocar me ardían. Me ardían mucho. Y él llegó, incluso en el trabajo, se acercó a mí y nada más empezó a burlar. Dice, ¿y ahora qué te pasó? Pero con una risa así muy burlona. Y la verdad, pues yo sentía que él tenía algo que ver en todo eso, ¿no? Porque de un momento a otro, si como, bueno, la gente está, bueno, mis tíos son de esa idea de que, por ejemplo, pasas por un lugar donde hay algo muerto, no sé, ¿no? El panteón, cerca de algo, y por eso se te viene lo que es el aire, ¿no? Sí, es lo que dicen que te dio aire. Y no, pues yo no había pasado por ningún lugar. Y pues sí, yo decía que era él porque todavía se burló de mí. Y se me seguía subiendo el muerto constantemente. Y pues yo sentía fue porque mi familia no me creía. Pero la subida del muerto también incluía una situación orillada a lo sexual. Exacto. Okay. Y siempre era lo mismo, Juan Ramón. Yo sentía a la persona y yo hasta sentía cómo apretaba mi cuerpo, mis piernas, porque me trataba así de jalar la ropa. Y era muy estresante, no sé. Todas las noches era lo mismo. Yo duré así 2 años. Hasta que mis abuelos pues sí me creyeron y empezaron a orar por mí mucho. Me dieron libros para sanación, para que yo rezara en mi cama. Y fue como poco a poco se me fue yendo este ente. ¿Y tu tío que sabe hacer limpias no te ayudó? Nada más fue esa ocasión la que me hizo la limpia. Porque fue nada más cuando tenía yo lo de mis ojos. Pero el que sí mis abuelitos fueron los que me ayudaron a orar mucho por mí. Y no, pues la verdad yo a veces sí decía, ¿qué consecuencias puede tener si él alguna vez, sí cumple su objetivo, ¿no? Que era el tener relaciones conmigo, y decían, ¿y si alguna vez no me puedo defender de él, qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer, no? O sea, tú tenías el miedo de que el ente un día te venciera. Exacto, porque era todas las noches era lo mismo. ¿Y tu familia qué te decía? Mi papá decía que estaba loca, que eso no era cierto. Mi mamá, pues, sí me creía, pero cuando yo le decía, pues quédate en mi cuarto mejor, ¿no? Quédate conmigo porque tengo miedo, pues a ella también le daba miedo y no accedía a quedarse conmigo en mi cama. Por el miedo de que a ellos les pasara. Pero nada más fue a mí. Yo duermo, las camas de nosotros son literas y yo duermo con mi hermanito el más pequeño, pero a él nunca le pasó nada. Nada más era a mí. En el mismo lado de la cama siempre era lo mismo. En una ocasión también, Juan Ramón, sí, yo, estaba mi novio y luego él, en las noches antes de irse, empezaba a rezar, ¿no? Decía, pues cuídate, no tengas miedo. Siempre me decía, pues sé valiente, ¿no? Tú tranquila, no pienses en eso. Y esa ocasión se fue y ya me quedé en mi cama, me acosté. Como a la media hora, Juan Ramón, haz de cuenta que yo vi y me empezaron a mover de mi hombro y me decía, flaca, tu papá me dio permiso de quedarme, ven, abrázame, ven, volteate, ya despiértate, tu papá dijo que me podía quedar contigo. Y yo, me empecé a despertar y yo le decía, ay, estás loco, si tú ya te fuiste, ¿no? ¿Cómo mi papá va a decir o va a permitir que te quedes conmigo? No, pues estás loco, ya, déjame en paz. Y me seguía moviendo. Y se acostó así al lado de la cama, al lado mío. Y decía, te estoy hablando, ¿qué no me haces caso? Tu papá me dio permiso de quedarme, pero ya más con la voz más fuerte. Y al momento que lo vi, le digo, es que no, mi papá no hizo eso. Ya déjame de estar molestando. Y me di la vuelta
hacia el lado izquierdo de la cama para cubrirme. Pues cuando me di la vuelta y me tapé con las cobijas, Juan Ramón, haz de cuenta que se me apareció él hacia abajo, de cara a cara, pero su cara estaba cambiando porque ya no era mi novio, era el físico de él, pero la cara no, la cara era diferente. Y fue cuando en eso me quise dar la vuelta para gritar y ya sentí al muerto otra vez arriba de mí. Pero estando dormida. No, porque yo ya estaba... Haga de cuenta que ya me había despertado al momento que él me empezó a tocar del brazo. O sea que aún consciente ya te empezaba a atacar. Ajá. Y yo todavía oía cómo mi papá y mi hermano estaban en la sala viendo la televisión. Se oía el ruido de la televisión y sus risas de ellos, de lo que estaban viendo, ¿no? Pero yo ya estaba con el muerto arriba queriendo gritarles, pero yo nada más oía sus voces de ellos y otra vez el muerto empezaba constantemente a querer tener relaciones conmigo. Y bueno, esto ocurrió hace 2 años. Hace 2 años. ¿Y por cuánto tiempo estuvo molestándote esto? Eso fue casi todo ese tiempo que te estoy diciendo. Apenas hace como 7 meses fue cuando ya desapareció y me dejó tranquila. Pero yo nunca antes en mi casa, ya tenemos más de 12 años viviendo, y nunca antes me había pasado nada así. Nunca. Hasta estos 2 años que yo te comento, fue cuando me empezó a pasar todo eso. Y 2 años fueron seguiditos porque pues mi familia a veces no creía en eso. Pero cuando yo les platiqué a mis abuelos, ellos sí me creyeron. Y como ellos son muy católicos, van a oraciones, pues me estuvieron haciendo oraciones, pedían por mí, vinieron a la casa, rezaron, todo. Y como hace 7 meses más o menos dejó de pasarme todo esto. Pero ya era así de que yo iba a acostarme y se me subía. Y no solamente bastaba con subírseme, sino yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a fuerzas quiere eso? ¿Por qué? Bueno, porque era hay seres de oscuridad que, bueno, los expertos durante la historia han clasificado ese tipo de seres. A los seres oscuros que molestan a la gente del tipo sexual le llaman incubos o súcubos, una versión para hombre y otra para mujer, ¿no? O sea, el incubo es el que molesta a las mujeres, el súcubo a los hombres. Entonces son demonios lascivos que te podrían enviar según la parapsicología. Y son muy molestos y se van con la oración. Es muy importante saber que hay una contraparte que los erradica. Así es que, bueno, todo inicia. Trabajabas en un lugar, un compañero de trabajo te empezó a buscar, como no le hiciste caso, empezó tu vida a cambiar. Primero, pues llegó por las noches la famosa subida del muerto, que venía acompañada, bueno, pues de un ser que quería aprovecharse, vamos a llamarle sexualmente de ti. Sí. Eso duró mucho tiempo. Después te llegó, él te hizo un presagio que iba a pasar algo entre miércoles y sábado, y precisamente el sábado muere tu mejor amigo. Exacto. Un accidente, y después llega una infección muy fuerte en los ojos, que bueno, yo creo que te tardó en sanar, porque esas infecciones son muy bravas. Y bueno, esto pasó hace 2 años y hasta hace 7 meses. Esto terminó gracias a la oración que te hicieron tus familiares. Sí. ¿Qué pasó con este hombre? Con el que te molestó. Bueno, el ente se fue, pero el muchacho que originaba todo esto, que era familiar de brujos. Bueno, yo me salí de trabajar de ahí. Como hace 1 año más o menos. Okay. Dejé el trabajo. ¿Por ese motivo? Exacto, porque ya era así como que verlo y soportarle la mirada y como que yo evadirlo. Entonces yo dejé de trabajar ahí, me salí, también porque el amigo que había muerto, luego yo sentía como si me hablara entre los pasillos. Y una ocasión de eso
tomaron una foto en la empresa en donde nosotros estábamos en el área, un muchacho que acababa de entrar. Y pues todo empezó el tumulto de que, ay, mira, que hay una persona que apareció, ¿quién será? Y pues cuando me enseñaron a mí la imagen, le tomaron la foto a una muchacha y atrás de ella salía la cara de mi amigo. Y era él. Y la mayoría de ahí del trabajo nos dimos cuenta que era pues él, ¿no? La imagen que aparecía en el celular, en la fotografía. De tu amigo fallecido. Exacto. Entonces, pues yo sentía a la vez tristeza, coraje, y pues ya estaba desesperada porque decía, no se me quita, pues en la noche sentir eso, ¿no? Era constantemente hasta que opté por salirme. Y pues varios amigos se quedaron ahí trabajando, y una ocasión me habló un compañero y él era de calidad otro departamento. Y me empezó a decir, oye, ¿por qué te fuiste? Que ya ni te despediste de mí, y lo acababa de conocer, tenía como un mes. Él no sabía nada de esto que me había pasado a mí. Pero me empezó a decir, oye, no, ¿sabes qué? Que este chico, bueno, no quiero decir su nombre, dice, me empezó a decir, toda tu vida. Le digo, ¿cómo que toda mi vida? Dice, no, es que hay un muchacho que te admira, dice, y me dio el nombre y era de la persona que yo le hablé al principio. Digo, ¿por qué? Dice, no, dice, me dijo tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, los de tus papás, dice, que habías andado con tu novio, tu relación había sido así y así, lo que había pasado con un amigo, o sea, me empezó a decir todo. Le digo, ¿en serio? Dice, pues sí, dice, yo incluso le dije, oye, pues se ve que la quieres demasiado, ¿no? Para saber toda su vida, dice, porque yo ni eso sé, y eso que nada más era una amiga, ¿no? Pero yo no sé nada de eso, de ella. Y le dijo, sí, dice, era mi mejor amiga, dice, yo siempre la quise y la voy a querer. Y dice, mira, para que veas, dice, aquí traigo un buen de fotos de ella. Y dice el muchacho que le enseñó su celular, pero con bastantes fotos mías, pero no de cerca, sino como que me las tomaran a escondidas, a lo lejos. Como cuando alguien vigila a una persona y no se te ve de distancia y dice, ay, pues sí le puedo tomar una foto, ¿no? Así las fotos que le mostró, y dice que eran bastantes. Y a mis amigas, a una compañera que tengo ahí en especial, le pedía mi teléfono porque yo cambié, bueno, mi teléfono era otro antes y ahorita pues ya lo cambié a otro número. Y le pedía el número para poder hablar conmigo, que quería hablar conmigo y hablar conmigo. Y fue cuando le dije, no le digas nada de mí, yo no lo quiero ni ver, no tengo nada que hablar con él, ¿no? Pero yo por último supe que él tenía varias fotos mías y sabía muchas cosas de mí, así como me dijeron, o sea, me describía de pies a cabeza cómo era yo y cómo era mi vida, que era todo lo que él sabía de mí. Incluso una vez, él me regaló un peluche que era del cáncer de mama. Andaba para la promoción de eso, me lo obsequió. Y mi papá, como ya luego se desesperaba, decía, es que, ¿cómo es posible que te esté pasando todo esto? O sea, no es cierto. Ya me desesperé porque te paras llorando, tu mamá te va y te echa agua bendita a la cama, dice, ¿qué pasa, no? Dice, tráeme ese peluche ya, no quiero nada aquí de él, ¿no? Y agarró y lo quemó. Y al momento que quemó el oso, mi papá vio cómo se hizo así como la miel, así como dura, como tipo agua se fue haciendo el osito que quemó. Y mi papá nada más lo único que dijo, ay, me dolió un buen la cabeza por quemar ese oso, yo creo del coraje. Pero yo decía, es que tú no crees en eso, pero algo se debió, ¿no? Yo la verdad pues me quedaba así y dije, pues cómo se va a deshacer un peluche de esa forma, ¿no? Como derretida, así como líquido, pero grueso. Y pues no pasaron muchas cosas en mi cuarto, porque era nada más en mi cuarto y en mi cuarto. Bastantes. Mi hermano luego, cuando alcanzaba a oírme que yo me estaba quejando, porque decía mi hermano que yo nada más cuando él me alcanzaba a oír, yo no me la hacía,
o sea, como intentando gritar. Sí. Como 3 ocasiones él se bajó de la litera y corrió por la Biblia que está entre la sala. Y fue y me la ponía y me persinaba. Cálmate, cálmate. Y corría a despertar a mi mamá y le decía, mamá, a Gaby ya le pasó otra vez, ven a verla. Y ya cuando mi mamá me decía, pues yo soltaba el llanto porque yo no soportaba a aquella persona encima de mí. Y ya mi mamá consiguió agua bendita, sí, y era la que me echaban, pero ni aún así. ¿No te llegaba a un olor fétido, como a podrido? A mí me llegaba así como cuando hay mucha basura. Ajá. Fíjate que sin duda, o sea, según la parapsicología podría haber sido un incubo que fue enviado. Obviamente cuando por magia se quiere influir en la voluntad de una persona, es una transgresión grave en las leyes espirituales. Yo siento que sí pudo haber hecho algo para conseguir su objetivo, no lo logró finalmente, pero pues qué bueno que se fue. Digo, y eso lo paga caro, eso se paga bien caro. La vida te cobra cuando más necesitado estás, la gran mayoría de ocasiones, Todo lo malo se paga, por supuesto. Y las situaciones mágicas que se envían, vamos, no solamente las situaciones mágicas, los malos deseos, las malas acciones, se pagan y se pagan caro, de verdad. Y bueno, pues allá él. Venida, Sandra. Bueno, mi relato, cuando yo iba a la secundaria, iba en la mañana. Sí. Y mi papá siempre me llevaba porque era cuando estaba más, cuando es oscuro. Y entonces recuerdo que esa vez salimos de su humilde casa. Gracias. Y íbamos, cuando yo vivo es callejón, y enfrente hay terrenos que en ese tiempo eran baldíos, pero había un pino que estaba súper enorme, no le podría decir cuánto medía, pero sí era grande. Y ya esa vez salí con mi papá y en eso sentí como si me hubieran hablado, y volteé y exactamente en donde estaba el pino había alguien sentado, y cuando así que volteé se levantó y me empezó a hacer señas de que me acercara, como que de que me volteara a verlo. Y yo pensé que había sido era la luz así, por ejemplo, ya estaba amaneciendo de casas que se encontraban atrás de ese terreno, pero pues, lo dejé así. Ya al otro día, igual lo mismo en la mañana, se me volvió a aparecer esta cosa. Bueno, yo decía que era una mujer, a mí me decía que era una mujer. Sí. Y igual me hacía las señas de que me acercara, de que la volteara a ver. Y yo entonces agarré y le dije a mi papá, mira, había alguien en el pino. Y él volteó y me dijo, ay, no, nada, estás loca. Así como que dándome el avión. Y ya cuando regresé en la tarde le conté a mi mamá lo que había visto. Y ya entonces mi mamá igual no, como que no me creía. Mi hermano en ese tiempo también iba a la secundaria, pero en la tarde, y me dijo, ay, acompáñame a recoger a tu hermana. Y dije, sí, me quedé, y ya no, y ya me cree. Ya cuando agarramos y fuimos saliendo de la calle, y yo igual la vio cómo se iba, como que estaba sentada esta persona, se iba levantando y nos hacía señas de que la viéramos. Entonces mi mamá pues no tiene un léxico muy decente que digamos, dijo de todo un poco. Y pues hasta aceleramos el paso. Ya cuando recogimos a mi hermana, le dijo a mi mamá, mi hermana, no, ¿qué crees? Es que se nos está apareciendo una mujer ahí en el pino. Y mi hermana igual, no es cierto. Y ya de regreso igual estaba ahí la mujer, igual haciéndonos señas de que nos acercáramos, de que fuéramos para donde estaba ella. No, pues el chiste que toda mi familia lo vio, a mis demás hermanos, y ya nos daba hasta miedo salir de noche, por lo mismo de que no queríamos encontrarnos con esta, no sé, persona, lo que sea. Luego se acercó el Día de Muertos, y lo que hizo mi mamá fue, así que ponerle una veladora, rezar por ella, y desde esa vez fue cuando se nos dejó de aparecer esta cosa, o no sé qué sea. Así esta presencia
dejó de aparecer cuando empezaron a hacer oración. Sí. Ok. Oye, y bueno, pues muchas personas se dieron cuenta de esto, ¿no? De hecho, hasta mi mamá les preguntaba a mis vecinos si no veían nada, así, por ejemplo, en las noches, los que viven ahí en la esquina, sí. Y ellos les decían que no, pero pues, éramos todos los de mi familia los que la llegamos a ver, y le digo, ya cuando mi mamá le prendió su veladora y rezó por ella fue cuando se nos dejó de aparecer. Mi mamá dice que lo más seguro era lo que quería, que rezáramos por ella. Claro. Vaya, Sandra, pues qué cosas, ¿eh? Algo que no se les va a olvidar. No, de hecho no. Otro pequeño relato, si me permite. Cuando yo tenía 5 años vivíamos en casa de una de las hermanas de mi mamá. Sí. Ahí se ahogó el sobrino de una de sus cuñadas en la cisterna. Mi hermano, el que sigue después de mí, apenas acababa de nacer, y por lo que me cuenta mi mamá, dice que se le aparecía este niño diciéndole que se lo iba a llevar, y que mi mamá le decía, no te lo lleves, casi hasta chillando, y que él acá con una risa muy macabra y con una mirada muy fea le decía que sí se lo iba a llevar. Entonces lo que optó mi mamá fue mejor salirnos de ahí de la casa por lo mismo de que se aparecía este niño. Y bueno, este niño hoy en día sigue apareciendo. Dicen que no lo ven, pero que se les abren mucho las llaves del agua. Como a él le gustaba jugar mucho con el agua, por eso se ahogó en la cisterna, porque se le cayó un juguete a la cisterna y se lo quiso alcanzar. Dicen que se les abren mucho las llaves del agua, que hay mucho ruido. De hecho, hay mucha mala vibra en esa casa, así es como que entrar y hasta te mareas de lo tan mala vibra que tienen. Qué cosas, pues cuídate mucho. Gracias. A los que llamo, y bueno, mi experiencia pasó hace 8 años y resulta que tuve una situación de dominio, no posesión, porque no fui poseso. Okay. Un dominio demoníaco. Resulta que yo tenía tengo unas tías, una ya falleció, que se dedicaban a hacer cosas indebidas, ¿no? O sea, todo eso. ¿Hacían algún llamado, hacían invocaciones? No, de hecho, abrían portales, porque en la casa donde vivíamos juntos, mis tíos y nosotros, o sea, estábamos arrimados, pues. Ajá. Esta primera tía, que se llama Antonia, se dedicaba a hacer triángulos en diferentes partes del terreno, echaba sal, echaba tijeras y hacía sus ritos. Vaya. Bueno, resulta que a mi hermana la consagraron para abrir un supuesto séptimo portal. Entre otras 2 tías se dedicaron a abrir 6, y supuestamente mi hermana era la elegida para abrir, para hacer esta otra situación, ¿no? Y pues ella se negaba rotundamente, porque me decía, no, pues que en sueños me dicen que habrá esto, oye, hasta aquello otro, y bueno, ¿no? Experiencias así que, pues no. Resulta que a mí en una ocasión, yo, pues fue involuntario que llegué a un tipo bosque, así, me desprendí accidentalmente de mi interior. Llegué a un tipo. ¿Esto fue mientras dormía? No, yo estaba sentado. Okay. Estaba sentado tocando la guitarra, de repente la dejé y empecé a ver un bosque muy frondoso y muy descuidado. Y ahí se me apareció un señor, digamos de señor, con el nombre de Shalam. En este caso se identificó como serpiente. Ajá. Shalam, Shadem, Abdul. Los 3 que más recuerdo, que son los que hasta la fecha he tenido
contactos con ellos, ¿no? Ok. Hasta la fecha sigue teniendo contacto, ahorita me platica eso. ¿Perdón? Hasta la fecha sigue teniendo contacto con él, ¿verdad? Sí, hasta la fecha ya me han estado contactando, pero tuve un... Ahorita me platica de eso. Okay. Es muy interesante. ¿Y después qué pasó? Bueno, resulta que, bueno, me empezaron a hablar en latín. Lo que más me acuerdo que me dijeron, guato, no me ninjías. Y pues ya les empecé a contestar. Ellos me dijeron, no, ¿cuál es tu nombre? Sabemos que eres esto, sabemos que eres aquello. Tú nos vas a ayudar. Y nosotros te prometemos cumplirte tu capricho. Que en ese momento era convertirme en un gran guitarrista, ¿no? Porque tenía 12 años. ¿Era el gran capricho o era el gran deseo? O sea, era capricho. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de inducir a mi hermana a abrir el séptimo portal. Esa fue la condición. Sí. Y yo acepté. Dije, órale, pues. De repente yo reaccioné y mi hermano me decía, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa, hermano? Es más chico que yo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Digo, no, nada, no pasa nada. Y pues bueno, en las noches ya no dormía. Perdón, en las noches ya no dormía, se me perdía la vista. Y me empecé a comportar muy huraño con todo el mundo. Hasta que en un 27 de enero de 2001 empezaron a manifestarse de forma más fuerte, porque mi hermana no cedía a este impulso deseo que querían estos señores. Luis, tú tenías 12, ¿tu hermana qué edad tenía? Mi hermana tenía 16 años. Ok, ¿y la comunicación contigo era a través de sueños? No, a veces en sueños, a veces en forma extrasensorial, o a veces por telepatía. Yo sentía que ellos me decían, no has cumplido con tu parte, no has cumplido con tu parte. Y ellos tampoco debían cumplir con su parte, ¿verdad? Pero les decía, no se esperen. Yo voy a tratar de hacer lo posible, ¿no? Llegó un momento en el que ellos se desesperaron, me dijeron, no has cumplido con tu parte y te vamos a jalar a donde tú no quieres. Les dije, no, espérense. Y se me puso todo oscuro, y al final de esos, digamos que túnel, porque digamos no fue muy definida la imagen, y llegamos a una tipo estatua de toro. En astral, ¿verdad? O sea, desprendiendo de tu cuerpo. Una tipo estatua de toro. La verdad sí me dijeron su nombre, pero no me acuerdo. Y quisiera acordarme. Y al fondo una puerta. Y me dijeron, si no cumples con tu parte, ahí te vas a pudrir con tu tía que está con nosotros. Ay, no, pues no. Ya empecé a inducir a mi hermana, y nunca se dio. Ella, digamos que sentía ya esto desde chiquita. Ella me dijo, no, ¿sabes qué? Déjame en paz. Se cerraba totalmente cuando yo la inducía, se ponía la mente en blanco y yo no podía hacer nada. Y pasaron como 2 meses. Me dijeron, pues como no has cumplido tu parte, vas a sufrir las consecuencias. De repente sentía que había otra persona dentro de mí, y se me iba todo, o sea, yo no sentía que no existía, sino que otra persona era que manejaba mi cuerpo. Y empezaba a gritar maldiciones en hebreo, en latín y en copto. ¿En copto? ¿En arameo no? No, en arameo no. De hecho, ellos me decían que el arameo es la lengua de Jesucristo. Ajá. Y que ellos no tenían permitido hablarla. Okay. Y de repente yo reaccionaba y me encontraba en el lugar donde estaba un portal abierto, en una esquina, es un taller. En una esquina estaba abierto un portal y yo ahí estaba. ¿Cómo llegaba? Quién sabe, pero yo llegaba ahí.
Y fueron pasando los días. Y yo me acuerdo muy bien que hubo un concierto aquí cerca del Foro Sol. No, pues a mí me gustaba mucho ir a ese tipo de conciertos, ¿no? Porque pues los veo de agrapa, ¿no? Porque se me subo a los edificios y pues, ahí está el escenario. Ah, ok. Y en esa ocasión yo ya terminó el concierto, nos metimos a tu casa. Gracias. Y se me puso todo negro, empezó a oler fétido, a popó. El ambiente se puso muy pesado. Como a cañería, ¿verdad? Ajá, o sea, olía muy feo, pero el ambiente se sentía muy, muy pesado. Y mi mamá tiene la costumbre de ser muy bueno, siempre nos ha inculcado la devoción, ¿no? Estaba rezando su rosario y que yo me acerqué y a mi mamá extrañamente se le reventó el rosario de las manos. Y pues ella siguió rezando, yo me fui a mi cuarto y me senté en tipo flor de loto y empecé a cavilar. Y mi mamá se me acercó y me dice, ¿qué tienes? No le contesté. Me echó agua bendita porque ella decía que tenía a un lado, tenía un señor muy alto, unos 70, unos 80, no me chaparrito, muy alto, unos 70, unos 80 y oscuro. O sea, es la primera vez que se le manifestaba eso a tu mamá. Ajá, o sea, pero de forma muy directa y de forma muy fuerte. Yo reaccioné muy violento. Haz de cuenta que me tocaron 3 gotitas en la cara y se me hicieron como si me hubieran quemado. Esos 3 puntitos que me habían caído, esas 3 gotitas que me cayeron, se me evaporaron y se me puso muy roja la cara. Y le dije a mamá, en tu vida vuelvas a hacer eso. Agarró y empezó a rezarme. Y una energía, ahí en ese entonces, en el cuarto sentí que rodearon esas 3 personas, rodearon el cuarto. Y no me dejaban salir, no me dejaban en paz. Mi cuerpo estaba totalmente cansado, pero yo sentía que levantaba todo, o sea, no estaba muy fuerte, levantaba la litera, movía las cosas, levanté un ropero y finalmente se calmaron. Después de como que 3 horas de oración se calmaron. Mi mamá fue por un cirio pascual porque no teníamos, y el que llevó se rompió. Y transcurrió la noche muy pesada, nadie pudo dormir. Y al día siguiente intentaron llevarme a la iglesia. Bueno, me llevaron a la iglesia, pero sentía que alguien me iba siguiendo. Una señora me iba siguiendo. Llegamos a la iglesia y se quedó parada en la sacristía. Ya le comentaron al padre y el padre me empezó a entrevistar. Yo estaba tranquilo, estaba muy estaba sereno porque pues ya no sentía el dominio sobre mí. Y entonces me empezó a rezar y me puse muy violento. Lo quise matar, o sea, lo estaba ahorcando. ¿Usted a él? Sí, yo lo estaba ahorcando, padre. Y de repente una señora que se acercó que estaba echándole la mano, me puso un crucifijo en la espalda. Yo me calmé, me hice hacia atrás en un sillón. ¿Tú recuerdas esto de que lo estabas ahorcando o te lo dijeron que lo hiciste? No, yo nada más me acuerdo, te voy a ser franco, nada más me acuerdo que yo lo estaba ahorcando y del crucifijo que me quemaba en la espalda. Ya de ahí pues mi familia dice, porque pues yo nada más recuerdo que se me borró la visión, solo veía un dragón, tipo dragón porque era serpiente echando lumbre, con alas, y ya, pues digamos que un muchacho con una espada. La verdad no lo veía bien. Ya cuando agarró el padre y llevó agua bendita y la empezó a consagrar, le empezó a echar sal y a mí sentí que me ungió aceite del Santísimo
dicen que se abrió como un tipo vórtice arriba de mí y fueron saliendo dicen que fueron tres los entes, porque pues no sé, digo, después de esto demonios pues ya no se me hace tan lógico. Empezaron a maldecir, y cuando yo estaba saliendo de este trance, les empecé a gritar 20,000 cosas en hebreo, en latín. Todo esto como 3 horas aproximadamente. Ya para no hacerte la larga, dicen que ya se fueron estos 3 entes, y la señora que me viene siguiendo se acercó al padre. También él dicen que el padre sintió que lo empujaron, y de ahí se metió al vórtice. Bueno, eso fue lo que pasó hace 8 años. De ahí, digamos que las secuelas, digámosle así secuelas, porque pues no lo veo de otra forma. A veces en las noches yo sin querer hago viajes astrales, sin querer me muestran cosas que pueden suceder. Y pues bueno, ya encontré a un señor que me decía, me decía, tú tienes esto, y me enseñó a cerrar mi mente a ese tipo de eventos. Sí. Pero hasta la fecha, pues todavía los oigo, todavía los veo. O sea, ya ni miedo me da, porque... ¿Cuándo pues, los ve y en dónde? ¿Perdón? ¿Cuándo los ve y en dónde? ¿Cuándo los veo? Es que vienen en determinadas fechas, más o menos. Por ejemplo, ahora vinieron, lo sentí el día 5 de enero. Lo sentí el 5 de enero, lo sentí antier apenas. Eso de las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana, que yo siempre que se me manifiestan, yo me despierto a esa hora y empiezo a oler a quemado, a un olor muy fuerte a quemado, y ya me empiezan a hablar, que me prometen grandeza, me prometen, y ahorita que estoy estudiando me prometen sacar las mejores calificaciones, o sea, cosas que pues obviamente yo puedo conseguir por mi propio esfuerzo, ¿no? Claro, Luis, pero todo se ha resumido con la presencia de estas entidades en promesas, ¿verdad? Sí, son promesas. A cambio de que tú convences a tu hermana para que abra un nuevo portal. Así es. ¿Cuánto tiempo ha pasado de todo esto desde que inició? 8 años. 8 años. ¿Y qué es lo más fuerte que te han hecho estos seres? Lo más fuerte que me hicieron fue internarme en ese bosque. En ese bosque hubo hicieron un tipo de ritual. Había 6 personas encapuchadas de negro, con cirios negros, y en medio una persona a la cual le quitaban el corazón y se lo ofrendaban a esta estatua de toro. Eso fue para mí lo más fuerte que me han hecho, y que me intentaron meter a ese portal que estaba abierto. Ok, y actualmente tu hermana, ¿qué posición guarda respecto al asunto Pues mi hermana ya trató de olvidar eso, ya no lo recuerda. A veces hay cosas, por ejemplo, ella siente cuando la muerte se acerca, porque antes de que falleciera un tío, los 3, digamos, mi hermano, mi hermana y yo, sentimos esa presencia fuerte, que no podemos hacer nada contra ella. Ok. Luis, y bueno, la persona que los inició en esto, que fue, me parece, tu tía, ¿qué ha sido de ella? Ella actualmente, pues ya se calmó. Ajá. Está más tranquilita, pero se le nota en su cara las huellas que le dejó esto, ¿Por qué no los ha ayudado a ustedes? Si realmente fue ella la que los metió en esto, ¿no? Porque mira, la primera que empezó con esto falleció, y fue la que consagró a mi hermana. Ah, ok.
la segunda, la que siguió, se le fue todo esto de las manos. Ya no lo pudo controlar y pues de plano le dio mucho miedo. Y esta otra persona continuó y ya tú la ves y es una cara, esqueleto la señora. Vaya. ¿Y qué han pensado hacer? ¿Qué van a hacer, Luis? Pues mira, de hecho nosotros, bueno, yo te digo que conocí a esta persona que pues me ayudó a cerrar mi mente cuando estos se me aparecieran. Mi hermana trata de no hacerles caso, aparte que tiene mucho trabajo, pues ya no tiene tiempo en concentrarse en eso. Y a mi hermano es el que le cuesta trabajo todavía cerrar la mente, pero él la lleva. Y pues realmente eso es todo lo que me ha pasado, y las secuelas que te digo que a veces en la noche yo estoy hablando latín, hebreo, y es lo que me ha pasado. ¿Y tu familia qué dice de esto? Pues al principio mi padre es muy escéptico, no creía, pero una vez que estaba en la casa dice que esta señora se le presentó y lo estaba ahorcando. Cuando nosotros llegamos, esta señora se fue y en el cuello hace cuenta que tenía las marcas de las manos. Vaya, y bueno, pues está muy interesante. Hay muchas situaciones que son dignas de investigar. Vamos a seguir en contacto, Luis, ¿te parece bien? Sí, estoy